el Ministerio de la Mujer ser recibidas. La verdad es que nos parece importante escucharlas hoy día. Estuvieron ellas en el Congreso y bueno, ya que estamos en la comisión y se han quedado a fin de que no vengan en posterior a las distritales, que quiero solicitar el acuerdo para que ellas nos puedan exponer. Ya. Acuerdo. Sí, solo 10 minutos porque la verdad es que tenemos bastantes invitadas, entonces es necesario. Sí, respecto de eso, vamos a dar lectura a la cuenta. ¿O respecto al punto? Sí, diputada presidenta. Como no estaba, ya lo hemos acordado por unanimidad que se han recibido hoy 10 minutos, entonces las invitadas vienen después de que las escuchemos a ellas, solo para... Sí, lo vemos. El orden va a ser el siguiente. La exposición de las funcionarias, la Asociación de Funcionarios del CERNAM y del Ministerio de la Mujer. Luego, las invitadas que nos han solicitado que esta sesión sea secreta, en este caso María José y Francisca. Y luego de eso, reanudaremos la sesión para que se expongan por parte de los partidos políticos y del PNUD que están acá presentes. Para que nos quede clara, solamente eso, gracias. Solo pedirles que como tenemos bastante invitados, eso es un agrado porque concita bastante interés esta comisión de estar, las colegas que van a hacer consultas, ojalá sean como bien precisas y acotemos los tiempos porque la verdad es que está muy hoy día concurrida nuestra comisión. Bueno, señora secretaria, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Oficio del subsecretario de Justicia, mediante el cual informa que la integración de la comisión de expertos que estudiará el proyecto del nuevo Código Penal, su composición obedece a que las instancias que afinaron las dos propuestas de nueva codificación penal desarrolladas por comisiones académicas durante los años 2013 y 2015 fueron convocadas en su momento por los dos gobiernos presentes, es decir, Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, y que lamentablemente no incluyeron mujeres. Lo anterior para evitar, y se volvió a convocar esta misma comisión para evitar la tarea de desarrollar nuevamente un nuevo texto de código y en cambio así se concordarían criterios en base a los dos textos y propuestas de las comisiones de 2003 y 2015. Correo electrónico del secretario abogado del CERVEL, mediante el cual excusa la inasistencia del señor Patricio Santamaría y solicita pueda ser invitada a una próxima sesión. Correo electrónico de la señora Yanina Tombolini Geria, oficial de Ejército, mediante el cual manifiesta que tras una denuncia en contra del Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas por eventual negligencia, luego de dar a luz a su hijo nacido muerto en el interior de un ascensor del hospital, el 18 de julio de 2016, ha sufrido junto a su marido una serie de persecución laboral, una serie de conductas de persecución laboral. Hace presente que se inició una investigación sumaria administrativa por parte de la Armada, a cuyo cargo se encuentra la administración de este recinto, y que fue resuelta recién este mes, que exime de responsabilidad a todos los médicos y al personal de turno del Hospital de las Fuerzas Armadas, según ella, con falacias, ignorando las declaraciones de los testigos. Un correo electrónico de la señora Fernanda Torres, mediante el cual solicita audiencia a la comisión para exponer con detalles que en el año 2016 fue torturada, agredida e insultada por carabineros de la Tercera Comisaría de Antofagasta cuando era jefa regional de Antofagasta del Instituto de Derechos Humanos y se encontraba realizando misiones de observación. Constató lesiones en un hospital y fue derivada a tratamiento psicológico debido a las torturas sufridas. Presentó una querella que no ha arrojado ningún resultado hasta el día de hoy y se realizó un sumario en Carabineros que sancionó a los agresores. Sin embargo, el alto mando, el entonces general Víctor Acosta, redujo la sanción a una simple amonestación y los victimarios siguieron sus funciones. Señala que hasta la fecha Carabineros se niega a entregar la nómina de las personas que estuvieron de guardia ese día e indica que ha declarado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y ante el Comité de Prevención contra la Tortura y que tras la renuncia de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, no ha recibido apoyo en la institución. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Solo una solicitud, porque me ha pasado que en otras comisiones uno tiene la cuenta, por ejemplo, impresa, o si la podemos tener copia, porque a veces uno en la lectura se va perdiendo y son casos importantes, entonces no quisiera perder la atención sobre ello. Si podríamos tener... Entonces le solicitamos a la Secretaría que en tanto se lea la cuenta pudiéramos tener copia a propósito de que la tenemos que aprobar y si hay observaciones para tenerlo a la vista, la carpeta cuando ingresamos, cuando llegamos a la sesión. Yo quisiera proponerles a ustedes, a propósito de las distintas denuncias que recibimos en esta comisión, es que pudiéramos generar para el lunes 10 de diciembre una sesión especial de comisión. Esto es en Santiago.
Yo creo que es necesario, dado que, como todos suponen, hay muchas temáticas que tienen que ver con casos de alta importancia y connotación también, que generan mucho interés en que nosotros los escuchemos. Y dado el tiempo, creo que sería muy importante que pudiéramos tomar el acuerdo para que el lunes 10 pudiéramos recoger muchas de las solicitudes que hay y poder abocarnos a aquello en una sesión especial de comisión. Ofrezco la palabra a la diputada Claudia Mix. Gracias, Presidenta. A propósito de lo que sucedió con Francisca Díaz y otros casos que finalmente uno se entera ya casi en el proceso final de lo que sucede en esos casos, después de 4 años, 5 años de investigación o de denuncia pública, sería bueno que a esa sesión o quizás pudiéramos revisar desde la Secretaría de la Comisión algunas organizaciones que trabajan y apoyan y acompañan a estas mujeres, porque no siempre nos enteramos de todos los casos, no siempre estamos conectados con lo que sucede en una región o una denuncia que al principio, la mayoría de las veces, la familia la prefiere mantener de bajo perfil. Entonces uno se entera, como lo que acabo de mencionar, cuando ya hay una condena o cuando hay una situación en que uno ya no puede interferir. Entonces sería bueno que a esa comisión o quizás pudiéramos pedirle información a esas organizaciones que pudieran entregarnos datos de algunos casos que están vigentes o que podamos nosotros interiorizarnos de lo que está sucediendo. Eso. Mire, en referencia a ese tema, mi propuesta, no sé si hay opiniones en otros sentidos, tal vez sería como primer paso generar una comunicación a todas las organizaciones de mujeres que existen, a fin de que conozcan que está la comisión, en algún minuto convocarla a todas, a la máxima que podamos, pero al mismo tiempo indicarles que esta comisión está conociendo de muchas denuncias como primer paso, porque mi propuesta tal vez de generar, como dice la diputada, que ellos nos trasladen a lo mejor ciertos casos que ellos están resolviendo, sería tal vez generar una expectativa de la cual no vamos a poder hacernos cargo. Entonces yo preferiría, ya que los que conocen y saben del trabajo de esta comisión están de manera personal, voluntaria, porque ojo que también aquí hay testimonio, hay una serie de casos que tienen que pasar también por la voluntad de las personas, ya que esta comisión tiene una forma de actuar que es diferente. Ustedes conocen, tenemos que informar, queda un registro escrito, visual, entonces de pronto creo que sería interesante mantener también desde la perspectiva de la voluntad de las personas denunciantes si quieren venir acá o no. Entonces no sé qué les parece si lo tomamos de esa forma el acuerdo. Ya. Y lo de insistir en la sesión del lunes 10 de diciembre en un horario a convenir para todos estos casos. ¿Les parece? Ya, de acuerdo. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta, por última vez. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Bueno, entonces damos por iniciado entonces la sesión con las invitadas. Para los efectos, entonces invitamos a que pase la dirigente de la Asociación de Funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Asociación de Funcionarias del CERNAM. Bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestras invitadas. Saludamos entonces a Vesna Madariaga, quien es presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también a la señora Rosa Muñoz, quien es presidenta también de la Asociación de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Quién va a exponer primero? Vesna. Bueno, Vesna tiene la palabra, le pedimos que encienda el micrófono, que está exacto. ¿Se escucha bien ahí? Agradecer, Presidenta. Tiene la palabra.
Se apagó. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Agradecer, Presidenta, el poder estar en esta comisión. Vamos a presentar brevemente algunos antecedentes que son en este minuto de una preocupación importante en materia de lo que es la función pública, principalmente de las situaciones que están ocurriendo en términos de despidos en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Te pido disculpas un minuto. Le pido, por favor, que tomemos, ojalá, conciencia que tenemos poco tiempo y que hay que escuchar a las invitadas y se pueden tener a lo mejor la deferencia de hablar bajito, salir de la sala. Por favor, Vesna. A modo de argumentar de mejor forma, estamos haciendo llegar una minuta con antecedentes que queremos presentar en esta comisión. Principalmente queremos dar cuenta de la situación de despidos injustificados que han ocurrido desde marzo a la fecha en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, teniendo en consideración que es un ministerio nuevo, pero además por una dotación muy pequeña. A nivel nacional somos 145 funcionarios y funcionarias y al día de hoy tenemos prácticamente más del 27% de nuestra dotación en situaciones de despidos injustificados, pero además de manera completamente irregulares. Queremos señalar que tenemos como representantes los funcionarios y funcionarias del Ministerio una decepción tremenda con esta administración y en particular con la gestión de la ministra Pla. Decirlo con mucha seriedad y también responsabilidad, aquí se ha despedido gente de manera con diferentes condiciones, esa información la tienen en la minuta, condiciones en que ellos cuentan con la legítima confianza, más de 2 renovaciones, en condiciones que fueron traspasadas funcionarias y funcionarios antiguos del CERNAM al Ministerio de la Mujer cuando este se crea en el año 2016 bajo una resolución de traspaso que de alguna otra manera blinda, digamos, la no solución de continuidad de su contrata. El día de ayer ocurrieron las primeras notificaciones de despidos, que se suman 9 despidos más que se suman a los que ya han venido ocurriendo durante el año y con también un antecedente no menor, se han producido el doble de contrataciones en el Ministerio a nivel nacional de la cantidad de personas despedidas. Y la forma de que han ocurrido estas contrataciones ha sido en fundamentos de informes paralelos completamente distintos a lo que es la evaluación regular en el estado de evaluación de desempeño, con informes parciales de desempeño realizados por jefaturas de poco tiempo, pero además detallando situaciones que no son ciertas respecto de las funciones que cumplen, digamos, los funcionarios y funcionarias públicas. Y en esta oportunidad estamos constatando en los nuevos despidos que se están produciendo y que se producirán hasta el día de mañana, que se están dando en el marco de resoluciones con información de evaluaciones que no son verdad de desempeño y con una arbitrariedad, digamos, que de alguna otra manera pone en una condición de mucha fragilidad y de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. Principalmente hay una gran proporción de mujeres despedidas en el Ministerio de la Mujer, funcionarias, con, digamos, todo lo que implica, digamos, aquello, y eso es un riesgo para las políticas de igualdad, es un riesgo para mejorar la calidad de vida de las mujeres, que es el mandato que tiene este ministerio. Presidenta, dejo los antecedentes expuestos hasta ahí. Gracias, Vesna. Le damos la palabra a Rosa, quien viene en representación de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer. Tiene la palabra. ¿Me escucho hoy? Sí. Bueno, con la venida de la presidenta, agradecer primero a la comisión por recibirnos y por darnos este espacio para denunciar situaciones que nos tienen particularmente preocupadas en lo que nosotros consideramos como, la verdad, un desmantelamiento del mecanismo de género en el Estado. Queremos contarles que el día de ayer, 27 de noviembre, en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se produjeron 43 despidos, que en lo que va del año, desde julio, en realidad desde que asume nuestra nueva directora nacional hasta ahora, suman más de 50 despidos que representan casi el 15% de la dotación de nuestro servicio. Solo en la Dirección Regional Metropolitana se ha mermado el 50% de la dotación total de esa dirección regional. Tenemos que señalar que entre los despedidos se encuentran casos de personas que están en edad de jubilar, con lo que el despido los priva de postular al incentivo del retiro. Hay varias funcionarias que tienen más de 15 años de servicio en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Tenemos mujeres con hijos con enfermedades graves que están siendo hoy día desvinculadas. Y el 100%, esto es importante destacar, el 100% de las personas que fueron ayer notificadas de sus despidos se encuentran calificadas en lista 1 de distinción de acuerdo al proceso calificatorio regular del sector público. El 75% de estos despidos son mujeres.
Muchas de estas son jefas de hogar, que nosotros es uno de nuestros pilares fundamentales, digamos además el programa más emblemático y más antiguo que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, paradojalmente. Las resoluciones que resolvieron acerca del término del trabajo, del término de las contrataciones de todas estas personas, en su mayoría mujeres, como les señalé, muchas veces se fundan en informes paralelos, como en el mismo caso del Ministerio de la Mujer, pero que para mayor gravedad en el caso del Servicio Nacional de la Mujer son informes reservados, de los cuales no se conoce autor ni se conoce contenido. A las personas se les entregó una resolución que decía, usted la estoy sacando de este servicio con un informe de que las personas no tienen acceso a conocer. Les dijeron que los podían pedir por transparencia, siendo información personal de las personas desvinculadas, lo que parece francamente inaceptable en un proceso normal de no renovación de contratas. Tanto es así que se han ido produciendo irregularidades en el proceso de las notificaciones, que muchas de las resoluciones que nosotros logramos ver y logramos pesquisar el día de ayer confunden los nombres de la persona notificada con otros, dando cuenta que hay un copy-paste de las resoluciones, se copian los argumentos de una para poner en otro caso. No hay una argumentación real desde ese punto de vista. Nosotros, como Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, llevamos 8 meses tratando de comunicarnos con la ministra Isabel Pla. No hemos tenido acceso al diálogo con ella en ningún momento. Nunca nos ha dado una reunión, nunca se ha querido reunir con nosotros, ni siquiera conocer nuestros nombres. Y pese a su negativa, estamos hoy día aquí tratando de proteger el mecanismo de género del Estado y tratando de proteger el servicio que lleva a las personas, a las mujeres en particular, las políticas de género del Estado de Chile. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que nos quedan unos minutos para poder hacer algunas consultas y ofrezco la palabra. Diputada Maya Fernández. Bueno, primero, muchas gracias. Importante que estén acá, recibirle a la comisión. Sé que el tiempo es breve y por eso quiero ser más concreta, más que hacer consulta, porque algo nos pasó en la Comisión de Deporte también, lo hemos abordado, y por tanto yo directo al grano de ciertas solicitudes, porque lo que me pareció más grave al final, bueno, es grave los despidos, eso es muy grave, pero además que no se han podido juntar ni con la ministra, entiendo yo, y con la subsecretaria. Pero también yo creo que como comisión invitar a la ministra y a la subsecretaria para abordar este tema, porque creo que es importante, y además también oficiar al Ministerio de la Mujer y al CERNAM para conocer cuáles son las personas que van a ser desvinculadas y las razones, creo que es importante, y a la Contraloría me interesa para saber, porque hay muchas personas que tienen muchos años. Y la Contraloría ha habido, no sé qué lugar, pero jurisprudencia hasta ciertos casos, y a mí me interesaría saber lo que opina la Contraloría respecto a eso. Entonces, la invitación a la ministra y a la subsecretaria, yo creo que este es un tema que tiene que ser abordado, y los oficios. Por supuesto. Gracias, diputada Fernández. Vamos a anotar las propuestas para luego tomar todos los acuerdos en conjunto. Ofrezco la palabra, diputada Gael Llamas. Gracias, presidenta. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad además de juntarme con las funcionarias, y hay un tema que también me preocupa en esto mismo de oficiar a la Contraloría, de que nos cuente también respecto a los procedimientos que son aplicados respecto al despido, porque estos despidos se supone que ya hay una calificación previa, se hace una nueva calificación, si esa calificación es conforme al procedimiento legal o no. Creo que esa debe ser una de las consultas, porque además hay casos que nos contaban que esa calificación es secreta, es decir, y eso al menos no está dentro de la normativa del procedimiento en el estatuto administrativo de despido. Entonces eso creo que es muy importante poder aclararlo. Por otro lado, también adhiero a la propuesta que realiza la diputada Maya, porque creo que es importante tener en esa ocasión la posición del Ministerio, y me gustaría que también fueran invitadas en esa misma instancia las funcionarias, porque así podemos realmente desde acá al menos tener una postura, una solución, creo yo, que debería darse en esa instancia. Por otro lado, lo que quería solicitar también
es que si nos pueden hacer llegar, me contaron también que ellas habían trabajado en un protocolo que desde la dirección del Servicio Nacional de la Mujer les dijeron que no daban acogida, y es un protocolo para un procedimiento de despido, es decir, que en algunos casos que son más complejos, por ejemplo, personas que están a punto de jubilar, que bueno, ahí también tenemos que hacer la consulta a la Contraloría si es procedente o también en situaciones que están más complejas para poder conseguir trabajo lo antes posible, creo que también debería haber un procedimiento distinto, sobre todo porque desde el Ministerio se propende a tener una visión que dé acogida también a las mujeres y en particular al rol que hoy día cumplen las mujeres en sus hogares, como bien decían ustedes, y que es el caso de las trabajadoras de las asociaciones correspondientes. Creo que es importante que ese protocolo lo podamos tener acá en ese día en la conversación, porque si puede ser un compromiso, avanzar en ello, me parece que sería importante. Presidenta. Gracias, diputada Yomas. Diputada Vallejo, ¿no? ¿Ofrezco la palabra? Ya. Bueno, yo para efectos también de propuesta, también creo que sería necesario convocar a la ministra de la Mujer, como se ha dicho, y para el efecto sería interesante que pudiéramos hacerlo en la próxima sesión, que esto sería el lunes 10. A propósito de lo mismo, he dado un oficio que solicitamos el 22, nosotros oficiamos al Ministerio. Esto fue con fecha 22 de noviembre, desde la Comisión de Mujer y Equidad de Género, donde solicitamos un informe desde el Ministerio respecto a denuncias que han habido de acoso laboral y de despido injustificados realizados durante este año. Este oficio fue remitido al Ministerio y no hemos tenido respuesta aún. Esto fue la semana pasada, así que para efectos de poder reimpulsar o solicitar nuevamente respuesta para que se tenga a la vista el día lunes 10. Y para los efectos, obviamente también a la Asociación de Funcionarios las convocaremos para que pudieran estar sumados, ¿cierto?, a los oficios que se han mencionado, a Contraloría y otros que la Secretaría de la Locutor y el Ministerio. ¿Solicitamos el acuerdo entonces? Ok. Le agradecemos entonces a nuestras invitadas y esperamos entonces el día lunes poder tenerlos. Perfecto. Bueno, continuando con la sesión, queremos solicitarle a nuestras invitadas que, dado que la próxima etapa de esta comisión se ha solicitado que sea secreta, pero para antes de aquello necesitamos el acuerdo de 9 diputadas. Yo quiero solicitar el acuerdo de ustedes para poder sesionar secretamente, dado que nuestras invitadas sí lo han solicitado. ¿Puedo explicar un poco? Porque algunas diputadas tampoco son Sí, que no. Pero tomemos el acuerdo primero, ¿les parece? ¿Quiere saber por qué? ¿Por qué? Por eso te... Ya, perfecto. Si usted quiere explicar, diputada Fernández. En el primer caso tenemos una invitada, cuyo nombre después ella lo dará en el momento si es acordado la sesión secreta, que tiene un terrible caso en el cual ella, por razones que va a explicar, no quería dar permiso para que viajara su hijo al exterior con su padre. El tribunal finalmente le dijo que tenía que dar el permiso y hasta el día de hoy no ha tenido noticias de su hijo. Y por razones obvias no quiere, pero solicitó, porque igual es un tema, porque es un precedente, yo creo que es importante, y dado, obviamente ustedes entenderán, esto no puede ser público. Por eso ella ha solicitado y quisiéramos acordar que fuera secreta, esa parte. Y la segunda tiene que ver con una situación denunciada en un tribunal, en donde hay una sentencia ya y en donde se exponen hechos que también son de naturaleza más bien, digamos, privada, y en ese sentido es que la denunciante en este caso ha solicitado que pudiera exponer acá de manera confidencial. No sé si les parece. ¿Hay acuerdo? Ahora tenemos 9 diputadas ya, así que se configura bueno, sin haber oposición, entonces se acepta. Vamos a suspender solo un minuto. Para... Al principio. No, no en ese caso. Si me permiten, vamos a suspender un minuto para solicitar y para pedirle a nuestros invitados que no son parte de la convocatoria para estos 2 puntos que pudieran salir de la sala, a efecto de que estén las personas nomás denunciantes o exponentes y las diputadas y los diputados
de la Cámara. Sí, está suspendido. De la tabla, nos corresponde ahora continuar el estudio del proyecto de ley que modifica las leyes 18.695 y 19.175 para establecer una cuota de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para los efectos habíamos invitado justamente a la representante de los partidos políticos, Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista. Remitimos la invitación a los presidentes de los partidos respectivos, para lo cual el señor Álvaro Elizalde, quien es presidente del Partido Socialista, se excusó, pero nos informó que en su representación asistiría la señora Karina Delfino, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, que le pido que ojalá nos acompañe acá en la mesa, y al mismo tiempo lo ha señalado el presidente del Partido Comunista, don Guillermo Tellier, quien en su representación nos avisó, asistiría la señora Claudia Pascual, quien es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Por favor, les ruego tomen asiento y le damos inmediatamente la palabra. Le pedimos excusa a ambas invitadas, dado que hemos tenido, dado los últimos acontecimientos, 2 puntos de la tabla que han sido de carácter urgente tratados y que nos ha, de cierta manera, retrasado, a propósito también de que hoy día comenzó la sesión más tarde, por la votación del presupuesto, que recién tuvimos terminar eso a las 2:40 de la tarde, así que se atrasó en media hora. Así que con esas explicaciones les damos las excusas a nuestras invitadas y de inmediato le cedo la palabra a Karina Delfino en representación del Partido Socialista, quien es vicepresidenta de la Mujer del mismo partido. Tiene la palabra. Abajo del... Exacto. Ahí sí, ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que se me ha hecho a exponer al Partido Socialista, en realidad, a exponer en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y para comenzar, bueno, valorar la iniciativa de este proyecto de ley. Creemos que es importante poder avanzar en cuotas de género en el sentido en el cual se está planteando y poder establecerlo en todos los niveles, y tenemos algunas consideraciones ante lo que se nos ha presentado. Así que bueno, primero que todo comenzar con hablar sobre la importancia que tiene la participación política de mujeres. Las mujeres representamos la mitad de la población, somos el 52% del electorado y por lo tanto, la participación de las mujeres en los cargos de elección popular debiese estar en la misma representación, que es la mitad de la población. La exclusión de las mujeres afecta la calidad de la democracia, porque significa que la mitad de la población está excluida de las decisiones públicas y políticas. Y aquí queríamos citar al último informe del PNUD, que mientras más mujeres ocupen cargos de poder, será más probable que su voz sea escuchada y las desigualdades de género sean consideradas como parte de la agenda pública. Esto significa que no solamente estamos apelando porque exista de forma cuantitativa o de forma, es decir, que haya más mujeres en el poder, sino que también cualitativa, es decir, con más mujeres se mejora la democracia, ya que sus necesidades o nuestras demandas se pueden ver expresadas en los distintos cargos. Hay muchas recomendaciones que se han hecho a Chile para poder avanzar en términos de igualdad de género y principalmente igualdad política. En este sentido, las observaciones finales sobre el 7º informe de la CEDO se expresa lo siguiente. El comité sigue preocupado por los obstáculos estructurales y los estereotipos discriminatorios relacionados con la participación de las mujeres en la vida pública
y que sigan excluyéndola de los puestos ejecutivos. El comité reitera su recomendación al Estado sobre la vida política y pública para la aplicación de cuotas en las próximas elecciones. Así que con esto también nos estaríamos haciendo cargo de una recomendación que hace el comité para que podamos extender las cuotas no solamente a nivel parlamentario, sino que a nivel local. Como ustedes saben, la participación política de las mujeres es baja todavía. Decía que somos la mitad de la población, pero no se expresa esa mitad de la población en los cargos. El 11% corresponden a alcaldesas, el 22% a concejalas, el 23% a senadoras, el 23% a diputadas. Y respecto a las candidatas, en la última elección, a alcaldesas fue solamente el 19% y a concejalas el 30%. Y por lo tanto nos damos cuenta de que efectivamente si no existieran leyes que exigieran a los partidos políticos a cumplir ciertas cuotas, efectivamente las mujeres no estarían siendo candidatas. Y por lo mismo necesitamos mecanismos de acción positiva que nos permitan poder primero ser candidata y luego obviamente acceder a los cargos de representación popular. Entonces, como lo decía, es muy importante una ley de cuotas que se establezca en todos los niveles. Primero, una acción afirmativa, porque esto nos permite avanzar y mejorar los niveles de participación política de las mujeres. Primero avanzando en representación en las listas y luego, ojalá, en la representación popular. Con esto, no solamente, como decía, una importancia cuantitativa de tener más mujeres, sino que nuestras demandas puedan ser representadas en distintos ámbitos y con eso se mejora la democracia. Los porcentajes que se aplican en general son del 30 o 40%, como hemos visto, y creo que esto podría avanzar hacia una efectiva igualdad de género. Respecto, bueno, a la última ley de cuotas, ustedes saben que efectivamente existió con esto un aumento inédito en la proporción de mujeres electas en el Poder Legislativo y pasamos de cerca un 15% a un 23%. Respecto al proyecto de ley que se está discutiendo hoy día, tenemos dos consideraciones principales. Primero, que es sumamente relevante a nuestro entender que se establezcan sanciones para los partidos que no incumplan con la cuota de la inscripción de las listas municipales, sanciones efectivas. Hay muchos informes que dicen que si efectivamente no hay sanciones, esto no se cumple. Creo que eso no solamente pasa por una multa, sino que la prohibición de inscripción en las listas. Y en el boletín que se nos entregaba, en no todos los niveles está la sanción efectiva. Entonces, por lo tanto, creo que es súper relevante que exista sanción efectiva, porque si no, los partidos políticos van a tender a no hacerlo. O sea, creo que la sanción más drástica es la que sirve en estas instancias. Y, por otra parte, sabemos que no se pueden establecer desde el Parlamento incentivos económicos, pero creo que también es sumamente relevante que se generen estos incentivos económicos u otros para que los partidos políticos incorporen mujeres que sean competitivas en los cargos a elegir. Y por lo mismo creo que también existe una falencia en la cual se puede perfeccionar para que podamos tener incentivos de mujeres en el poder. Y para finalizar, como lo decía, creo que una mejor democracia exige más mujeres en cargos de representación popular, no solamente en términos de la dimensión cuantitativa de más mujeres, sino que también cualitativa, porque más mujeres representan las necesidades de los cargos de elección. Las acciones afirmativas, por cierto, aceleran la representación de mujeres, si no nos costaría mucho más poder alcanzarla en la igualdad de género. La ley de cuota del año 2017 avanzó en ese sentido y por lo tanto se hace sumamente urgente que podamos avanzar en otros niveles. Como les decía, ojalá nuestra recomendación al proyecto de ley es que se establezcan estas sanciones efectivas y que además se generen otros incentivos. Y para finalizar, nosotros creemos que pasa también por un cambio cultural de estructura, de que finalmente existe una igualdad de género en todos los aspectos. Hay dos reformas relevantes que hubo en este sentido, la ley de cuotas, pero también el 10% de los partidos políticos que tienen que sí o sí fomentar la participación política de mujeres con recursos públicos. Y creo que todo esto ayuda a poder hacer cambios culturales que nos permitan finalmente tener igualdad de género efectiva en Chile. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y le damos la palabra entonces a la señora Claudia Pascual. No. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las diputadas presentes y a todos quienes las acompañan. Quisiera
partir planteando que me toca encabezar una delegación que ha definido el Partido Comunista en la invitación que se le hiciera a nuestro presidente. Me acompañan en esta presentación también dos miembros del Comité Central, Graciela Astudillo y Cinti Misculini, esta última también concejala acá en la región, por lo tanto creemos importante también manifestarlo. En relación a la moción, quisiéramos también partir valorando, digamos, la moción en el entendido de poder ir en la senda y en el camino de seguir manifestando disposición a modificar las legislaciones que tenemos en nuestro país para poder hacer más medidas afirmativas que permitan efectivamente poder equiparar la representación pública y la representación política de las mujeres en nuestro país. No solo por un sentido de justicia, en tanto las mujeres somos más del 51% de la población en Chile, sino que también por un sentido de pleno respeto, digamos, a los mandatos que se nos están haciendo y a las observaciones que se nos están haciendo por las distintas comités y convenciones internacionales que hablan de terminar con toda forma de discriminación de las mujeres y obviamente también de poder avanzar más aceleradamente hacia los procesos de igualdad y equidad de género, digamos, ¿no? En ese marco, nosotros también queremos recordar las recomendaciones que nos ha hecho el Comité de Seguimiento de la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, CEDAW, donde, en primer lugar, la recomendación general número 23 del Comité, que ya consta desde el año 97, sobre vida política y pública, plantea medidas especiales de carácter temporal en su párrafo 15, donde alienta a los Estados partes a la utilización de medidas especiales de carácter temporal, con una variedad de medidas que van desde la contratación para las asesorías de las candidaturas o de la representación pública, la presentación de asistencia financiera, la capacitación de candidatas, por supuesto también enmendar los procesos electorales en función de generar medidas afirmativas y campañas, por ejemplo, también dirigidas específicamente a la participación y la promoción de las mujeres en la participación política. En segundo lugar, también quisiéramos recordar, al igual que la vicepresidencia de la mujer del Partido Socialista, las últimas recomendaciones que se hacen como parte del informe periódico de Chile, su séptimo informe que hace el 21 de febrero de este año 2018, las recomendaciones a posterior que hace este Comité de Seguimiento de la CEDAW plantea tanto en el párrafo 28 como en el párrafo 29. En el primer lugar, en el párrafo 28, primero que acoge con beneplácito los importantes avances que se hicieron con la ley 20.840 y por lo tanto hay un destacamento, digamos, de lo que se hizo en este caso, digamos, en particular en el periodo presidencial anterior, en relación a llevar a cabo reformas políticas que permitieran no solo reemplazar el sistema electoral binominal, sino que incorporar ahí los criterios de paridad de género. Sin embargo, tal cual también está dicho, sigue preocupando los obstáculos estructurales y los estereotipos relacionados con la participación de las mujeres en la vida política y pública y falta además acrecentar las medidas temporales en el plano, por ejemplo, de la representación de mujeres indígenas y en el resto de los planos nacionales, como específicamente en el plano municipal. Por lo tanto, en ese sentido, tiene mucho sentido la moción parlamentaria que hoy día se está pidiéndonos nuestra opinión. Y el párrafo 29 reitera nuevamente la recomendación 23 del año 97, que les hacía mención anteriormente, en relación a preparar las directrices y promover la aplicación de criterios de cuotas y de criterios de paridad de género en las distintas legislaciones de los países. En este caso de Chile en particular, en tanto era el séptimo informe periódico. Por otro lado, quisiéramos también establecer, digamos, que indudablemente como Partido Comunista también valoramos enormemente lo que se ha producido, digamos, con la modificación y el reemplazo del sistema electoral binominal vía la ley 20.840. En tanto, estas medidas ayudan porque su primera aplicación, el año 2017, permite antecedentes bastante importantes en nuestro país, como es aumentar las candidaturas de mujeres de
un 11,02%, que era el promedio que hubo entre el año 89 y las elecciones del 2013, a un 40,9% en las elecciones al Senado del 2017, y en el caso de las postulaciones a la Cámara de Diputados pasa de un 15,42%, que fue el promedio entre el 89 y el 2013 respectivamente, a un 41,4% en las últimas elecciones, lo cual indudablemente es un notorio avance, pues permite tener hoy esta representación de mujeres parlamentarias de un 23%, cuando se tenía solo de un 15% en la elección anterior. ¿Es esto suficiente? Todavía, por supuesto que aún no, y por eso es que creemos tremendamente importante seguir abordando estos debates. Como Partido Comunista, a lo largo de toda nuestra historia hemos buscado llevar destacadas dirigentes a las diversas elecciones, tanto políticas como sociales. Prueba de ello es que Julieta Campuzano fue la primera regidora mujer del país. Luego tuvimos también parlamentarias como Julieta Campuzano, Mireya Baltra, Gladys Marín, Amanda Altamirano, Eliana Aníbal. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos colectivos que hemos realizado como partido, no es menos cierto que aún nos falta elevar no solo el número de candidatas mujeres, sino también el número de mujeres electas de nuestro partido en las distintas representaciones, para acercarnos a los imperativos de la democracia paritaria. Ejemplos de los esfuerzos que hemos hecho y de cómo se ha ido aumentando también la mayor conciencia en términos de llevar más mujeres, digamos, a los cargos de representación en las últimas elecciones parlamentarias. Por ejemplo, el año 2009 nosotros como partido llevamos solo 9 candidaturas a diputados, de las cuales una sola era mujer. El año 2013 llevamos 10 candidaturas, 10 candidaturas, si bien digo, de las cuales 3 fueron mujeres, representando el 30%, y resultaron electos 6 parlamentarios, donde 2 diputadas fueron mujeres, representando el 33%. Y el año 2017, con este criterio de paridad de género, presentamos 31 candidaturas, de las cuales 15 fueron mujeres, representando el 48,38%. Los electos fueron 8 parlamentarios comunistas, de las cuales 3 son mujeres y representan el 37,5%. Para nosotros es una muy destacada participación en ese ámbito. Queremos recordar además que los parlamentarios comunistas solo se incorporan en la elección del 2009 a este Parlamento, después de más de 40 años, digamos, de no representación. Por lo tanto, en ese sentido es importante, pero aún creemos que es relevante seguir avanzando. A nivel de elecciones municipales nos preocupa aún más el poder aumentar esta representación. De los 81 concejales electos que tenemos como Partido Comunista a nivel nacional, hoy día solo 21 mujeres son concejalas, representando el 25%. En este sentido, entonces, opiniones específicas en torno a la moción. Nos interesa, como ya decía al principio, valorar el sentido y la senda correcta por la cual camina esta moción, en el entendido de colocar y extender el criterio de paridad de género a las otras elecciones que tenemos en el país. Nos parece además indudable decir que nos parece relevante que al menos sea un 60-40. ¿no? Y por lo tanto que efectivamente si el debate va permitiendo que a lo largo del tiempo se pueda incluso llegar a lo que hoy día están planteando. Entendemos también la propia Asociación de Municipalidades de un 50 y 50 también son temas importantes, ¿no? Pero sin perjuicio de lo anterior, al menos un 60-40. Nos queremos sí indicar algunos elementos a modo de sugerencia para poder mejorar la indicación. La moción, perdón. En primer lugar, nos parece importante poder establecer que al menos en el artículo 84 bis de la ley, que en rigor vendría siendo la ley 21.073, que es la que modifica la 19.175 de Gobierno y Administración Regional, pudiera reemplazarse el artículo, en tanto ese artículo 84 bis efectivamente solo se refiere, digamos, a los ámbitos de las candidaturas a gobernador regional. Sí tenemos la inquietud, en tanto hay un inciso que al reemplazarlo quedaría fuera,
Lo digo porque el artículo 84 bis dice las candidaturas a gobernador regional podrán ser declaradas por un partido político, por un pacto de partidos, por un pacto entre un partido político e independientes o por un pacto de partidos e independientes y por independientes. Las candidaturas a gobernador regional declaradas solo por independientes se sujetarán a los porcentajes y formalidades establecidos en los artículos 89 y 90. Al reemplazar el artículo por la moción parlamentaria que está puesta acá, queda fuera lo de las candidaturas independientes. Entonces, sugerimos que en ese caso sea más bien agregar los incisos que el artículo está proponiendo, que nos parece tremendamente relevante. Además, artículo además incorpora un tema importante que tiene que ver con dar cuenta de que quien no cumpla con el criterio de paridad de género tendrá como sanción el rechazo a la totalidad de las candidaturas declaradas por el partido o por el pacto entre partidos. En relación a las modificaciones a la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el marco del inciso, de agregar el inciso tercero al artículo 108, nos parece de toda pertinencia. Sin embargo, tenemos también la inquietud en relación a que de la totalidad de declaraciones de candidaturas a alcaldes declaradas por los partidos políticos, hayan pactado o no, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo, no haya sanción si es que no cumplen con el criterio. Entonces también pudiera agregarse, digamos, la misma redacción que está y que de hecho viene luego en el artículo 109 para la elección de concejales, ¿no? En el caso del artículo 109 de la misma ley orgánica constitucional de municipalidades, también nos parece importante, digamos, la redacción que está puesta acá. Creemos sí también hacer la misma salvedad, que debieran agregarse los dos incisos que vienen a posterior, digamos, del inicio del artículo, que es en las elecciones de concejales un partido político podrá pactar uno o varios partidos políticos con independientes o con ambos, agregar los incisos que aquí se plantean de la totalidad de declaraciones de candidaturas a concejal de un partido político de los pactos entre dos o varios, y ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo, como también la infracción de lo señalado en el inciso precedente tendrá como sanción el rechazo de la totalidad de candidaturas, etcétera. Decimos agregar porque también, si se reemplaza el artículo 109 es mucho más extenso y por lo tanto quedan todo el resto de los incisos borrados, digamos, ¿no? Y creemos que eso es relevante. Además, queremos plantear la inquietud en el marco de poder tener algún espacio de coherencia, digamos, legislativa, con ya la modificación que se hizo en el marco del sistema, de la reforma al sistema y del cambio del sistema electoral binominal, que si bien es una moción parlamentaria, y creemos que no es de exclusiva, o sea, no es un ámbito en el cual podamos decir que es de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y que se pudiera agregar, tiene que ver con hacer también para que quede más igualado a lo que fue la reforma, la ley 20.840, una mención a la ley de primarias para el caso de gobernadores regionales, alcaldes y para concejales y concejalas. Nos parece relevante que haya también una limitación de la cantidad de primarias que se pueden realizar para que pudiera haber un sistema luego para los partidos de compensar y cumplir con el criterio de paridad de género que está propuesto, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan en la ley 20.840, también se modifica la ley 20.640, que es la de primaria, y se plantea que solo hasta el 40% de las candidaturas pueden ser definidas por primarias y el resto tiene que buscar otros mecanismos para poder cumplir con los criterios. Una lógica similar creemos que es la que tendría que también tener esto para poder dar cuenta, digamos, y que realmente se le permita a los partidos cumplir, digamos, con este criterio. Si no, efectivamente, porque ustedes saben que la ley de primaria, una vez que ya está hecha la primaria, candidato o candidata resuelta queda en la papeleta, entonces no hay nada más que hacer. Entonces, por eso es que es una convención, es cierto, lo digo porque me tocó discutirlo en el marco de la tramitación de esa legislación en el gobierno pasado. Es una convención, es arbitraria, pero es una convención que tiene voluntad política para efectivamente cumplir con ese criterio de paridad de género y no habría, siento yo, razones políticas para impedir que en estas otras también se pudiera dar. Y finalmente, como
Ay, perdón, se me bloqueó la pantalla. Y finalmente, sí nos gustaría indicar dos cosas. Si es posible, no sé si hay alguna razón, digamos, que la moción parlamentaria no tomó en cuenta, pero llama la atención que, ya que se está reformando la ley 21.073 de Gobierno y Administración Regional, ¿por qué no abarcar las elecciones a consejeros regionales y no solo a gobernadores regionales? Sí. Entendiendo que al ser una moción parlamentaria no puede disponer de recursos, digamos, y por lo tanto que eso sí es materia exclusiva del Ejecutivo, sí sería muy importante, creo yo, lo hemos discutido como partido, sería muy importante que el actual gobierno pudiera patrocinar para que pudiera entregarle los incentivos económicos que impliquen no solo el reembolso mayor por voto obtenido, tal cual como lo tiene la elección parlamentaria, sino que se busque alguna fórmula también de un incentivo económico con el mismo criterio que son el estímulo que hay por candidata electa en el sistema parlamentario. Porque eso es un incentivo no solo económico, sino que por sobre todo es un incentivo que fomenta la electividad de mujeres y no solo quedarnos en los criterios de paridad de género en las candidaturas. Por lo tanto, eso es nuestra opinión. Y finalmente, ahora sí, si me permiten, solo un comentario que nos pareció importante como partido también realizar a modo de ser un poquito más justo con la historia de nuestro país y en particular con la historia de la lucha por el sufragismo en Chile, que para alcanzar, digamos, los mayores derechos y en particular el derecho a voto de las mujeres y la mayor representación política y pública, no nos parece muy justo decir en el primer párrafo de los considerando que es culpa de los partidos anticlericales y de izquierda la no consecución del voto de las mujeres de manera más temprana. Digo esto porque es indudable que opiniones contradictorias pueden haber habido en todos los conglomerados y en todos los partidos políticos. Es indudable que el desarrollo de la conciencia en nuestro país para poder efectivamente abordar y avanzar en la igualdad y la equidad de género de las mujeres puede haber encontrado detractores. Pero lo que no se puede es falsear la historia y negar que las lideresas principales de la lucha por el voto de las mujeres en Chile eran mujeres con tendencias y militancias claramente progresistas y de izquierda. Una Elena Cafarena, una Olga Poblete, el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres en Chile. Hubo incluso intentos de abordar esta temática en el propio gobierno de Pedro Aguirre Cerda y que obviamente él, como al morir antes, digamos, de su mandato, no lo cumplió. Fue la propia Elena Cafarena quien redactó el proyecto de ley que le dio el voto a las mujeres en Chile. Entonces, solo para ser un poquito más justos con la historia, nos pareció también pertinente decir esto. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos las presentaciones de ambas, tanto de Karina Delfino y también de Claudia Pascual. Y ofrezco la palabra a las colegas parlamentarias respecto a la información que ambas nos han entregado. Antes de eso vamos a prorrogar, ¿les parece? Por 15 minutos, 12 minutos, nada más, para poder dar respuesta. Diputada. Diputado Sandón, diputada Mix. Tiene la palabra diputado Sandón. Muchas gracias por intervenir, presidenta. Muchas gracias por la exposición. Creo que estamos bastante alineados. O sea, en general no hay grandes sorpresas en las exposiciones. Creo que tenemos harto consenso, también harto agradecimiento a todas esas mujeres de la historia que tal vez por eso muchas de nosotros estamos sentadas aquí, independiente. Así que mi agradecimiento a Elena Cafarena y a independiente del sector político que vengan, creo que hay ciertas causas comunes que son siempre importantes y hay que valorarlas. Yo quiero hacerle solo una pregunta que a mí todavía me incomoda el tema de la paridad en el tema de los alcaldes y alcaldesas. Lo veo muy difícil, mucho más complicado porque es una persona la que se elige, no es una lista que compite. Me gustaría saber si podemos ahondar un poquitito más en ese tema porque lo veo mucho más claro en las otras candidaturas, más allá que pero la parte de la alcaldía es la que me complica muchísimo. Muchas gracias. Gracias, diputado Sandón. Diputada Mix.
por favor, hacer referencia si es a ambas o alguna de Sí, las dos para poder precisar. Agradecer la disposición, la espera también de las dos compañeras, puedo decirlo así, hoy día aquí presente, y compartir obviamente gran parte de la inquietud. Me tocó estar en Cochabamba en un foro parlamentario de la UNASUR hace menos de un mes. Impresionante la cantidad de mujeres representantes del Parlamento boliviano, ellas tienen más del 50% de representación, y obviamente estamos al debe, tenemos la mitad, ¿no? Y obviamente también eso en la discusión nos genera expectativas, además de una representación importante del mundo indígena también en ese Parlamento. Entonces, hay un montón de desafíos que creo tenemos por delante. Y por otro lado, lo conversamos en algún momento con algunas parlamentarias, inclusive con Marcela Sabat también, de la posibilidad de atrevernos a empujar un poquito más allá del límite, ¿no? Yo creo que hoy día la realidad de nuestro país, con el movimiento feminista y con otras demandas que se han ido instalando desde el mundo de la problemática de la mujer, nos permiten, creo yo, sugerir inclusive la posibilidad de llegar al 50-50. Creo que si nos conformamos con aquello que ya ganamos, es como perder la batalla antes de empezarla. Creo que en ese sentido deberíamos intentar avanzar allí. Y por otro lado, a propósito de la referencia histórica de Claudia, decir que no solo eso, sino que además en un momento determinado, cuando las mujeres en la votación municipal, a nivel local, el voto era más bien conservador, porque no hay que olvidarse que en el año 30 aquellas mujeres que estaban educadas eran las que votaban, no eran del mundo necesariamente campesino, eran más bien mujeres que tenían cierto grado de instrucción, y el voto era mayoritariamente conservador. También hubo, después que se ingresa el proyecto de derecho a votación de la presidencia, digamos, en términos puntuales, también sectores más progresistas en ese momento también se resistieron al voto. Y el proyecto duró 9 años en el Parlamento, porque también hubo cierta duda respecto de si ese voto municipal se iba a ver reflejado en el voto presidencial. Así que ojo también ahí, porque a pesar de que soy una admiradora de Pedro Aguirre Cerda, él ya no estuvo para defender este proyecto después, sí hubo cierto abandono del proyecto, entendiendo que los datos no acompañaban al sector más de izquierda. Eso nada más. Gracias. Bueno, yo, por supuesto que agradecerle las exposiciones, pero hacer una pregunta, o sea, más bien a las dos, y que tiene que ver más allá de la razón de este proyecto, que yo creo que está súper claro y hay bastante coincidencia, salvo en esos dos puntos que tienen que ver con las primarias y con los cargos unipersonales y la incorporación además, cierto, de los CORE. Pero me gustaría, ya que ustedes son mujeres políticas que tienen cargos dentro de sus partidos, en definitiva, que nos digan qué mecanismo, aparte de los estatutos, que en general son las que promueven en este caso, cierto, la representación igualitaria o equitativa más bien, qué acciones se generan y cómo se impulsan desde los partidos la posibilidad de que mujeres lleguen a ser candidatas, cuáles son los filtros, cuáles son los mecanismos que tienen internos de las definiciones, quiénes toman en definitiva las definiciones para generar justamente espacios que permitan llegar a cargos de elección popular. Me gustaría que nos dijeran un poco aquello. No sé quién quiere comenzar. Sí, lo primero en relación a la primera pregunta de la diputada Osandón. A ver, cuando se estipularía, entiendo yo, está en la moción y es lo que nosotros compartimos como partido, que en el caso de la elección de una autoridad unipersonal, digamos, la paridad se debería reflejar en la lista de alcaldes y alcaldesas del partido, no en la comuna. Por lo tanto, si ejemplo, para decirlo con pera y manzana, digamos, si llevo 10 candidatos a alcaldía a nivel nacional, 6 tienen que ser de uno, 4 del otro, a lo menos. O sea, ahí esa sería la explicación, digamos, de la paridad a nivel nacional, y en ese sentido creemos que es absolutamente factible de cumplir, digamos, ¿no? O sea, por eso no es tan complejo. Perdón, lo mismo en el caso de los consejos comunales.
Lo que pasa es que ahí son, como es una elección con pluricandidato, uno puede efectivamente no solo en la lista nacional, sino que a su vez también promover que cada uno de los lugares vaya también lo más paritariamente posible. La distinción en el caso de uno o del otro para promover también que al menos en los consejos comunales exista de manera diferenciada esa Solo recordando la ley 20.840, es importante a lo mejor hacer la misma explicación, digamos, dentro de la ley, que el criterio de paridad de género de un partido no compensa al de otro, por más impacto que vayan. Por lo tanto, a cada partido le corresponde cumplir su criterio de paridad de género, y eso lo dice la ley 20.840, lo cual también sería bueno tenerlo en cuenta, digamos. No es que si de 10 un partido lleva 7 y 3 y el otro partido lleva 10 también lleva 9 en este caso para compensar. No tiene que cada uno cumplir con su criterio, digamos, ¿no? Eso es lo que podríamos nosotros opinar en este momento. Me gustaría además, bueno, indudablemente, por eso nosotros, de acuerdo con la diputada Mix, en el sentido de que, obviamente, como mínimo un 60-40, ojalá pudiéramos llegar lo antes posible al 50 y 50. En relación a las referencias, digamos, yo creo que sí, todavía, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la explicación no es para negar el que no hayan habido debates y el que no hayan habido lentitudes. También hay que decir que después de Pedro Receta vinieron otros gobiernos que no eran precisamente el mismo corte político, pero sí para plantear que efectivamente esto fue una lucha que implicó en la década de los 20 la conformación de partidos exclusivos de mujeres, federaciones de mujeres, de organizaciones de mujeres como la FECHIF, el propio MEMCH, digamos, ¿no? El Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres, la alianza de las mujeres socialistas, radicales, comunistas, liberales, para llevar adelante estas batallas. Entonces, lo que queremos decir es compensar un poco el juicio, digamos, de que no es culpa de porque además, de un lado, digamos, ¿no? Porque además quiero ponerlo con otro ejemplo. Cuando se termina con el voto censitario en nuestro país y se le permite solo a los hombres seguir votando, pero ya no teniendo bienes o inmuebles, y solo por la edad de mayoría, que en ese tiempo era 25, ni siquiera 21, claro. Yo me pregunto, el primer voto de capas que estuvieron antes alejadas de la posibilidad de votar porque no tenían inmueble, ¿votaron de la manera más representante de su propia condición económica, social o política? Entonces es colocar el dejo de la duda solo en el voto de las mujeres, no sé si me explico, ¿no? Es por así decirlo, el primer obrero que votó en Chile votó por un representante de la clase suya o por un representante de otra clase. Lo digo, solamente por eso, a eso me refiero con el ámbito de la justicia en la historia, digamos, para matizarlo, digamos, indudablemente que hay contradicciones y que hay avances y retrocesos. Y en tercer lugar, con respecto a lo que usted consulta, diputada Carvajal, en relación a, bueno, mecanismos, indudablemente nosotros los mecanismos que tenemos es la conformación de un debate que lo hacen las distintas direcciones comunales o regionales, en primer lugar de nuestro partido, que luego se abordan también con el debate del equipo central, digamos, de definiciones de candidatura, y donde efectivamente a partir también de la preocupación de poder llevar más mujeres, no solo por cumplir con los cambios que han habido legalmente, sino que efectivamente también representando, porque para nosotros, digamos, históricamente hemos tenido mucha cantidad de mujeres dirigentes sociales y políticas en nuestro partido, pero sin embargo estamos revisando también nuestros mecanismos para que los criterios, ¿no? En términos de selección, de cuáles son, nosotros en nuestro partido hablamos de los cuadros, mujeres y hombres que puedan cumplir con esta tarea, puedan efectivamente ir incorporando cada vez más mujeres. Para eso, indudablemente no puedo dejar de nombrar que es un incentivo específico que el 10% del financiamiento público de los partidos políticos sea utilizado para la promoción de la participación de las mujeres y de la propia formación de las mujeres militantes de cada partido. Nosotros como partido en particular, esta es la tercera versión, digamos, de ese incentivo, hemos conformado una Escuela Nacional de Formación de Mujeres del partido llamada Teresa Flores, que es una de nuestras
precursoras, digamos, del partido, y ahí la experiencia es bastante buena porque efectivamente hemos podido seleccionar o invitar a la formación a compañeras que no siempre han sido tomadas en cuenta para las otras escuelas de formación, y por lo tanto que nos han agradecido muchísimo. Pucha, yo no estaba en el radar. Yo fui a las escuelas, pero yo iba como la compañera que cocinaba el pescado frito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y efectivamente estamos viendo que ahí hay un relevamiento de el papel de las mujeres. Hemos buscado además distintos ámbitos en los cuales las primeras versiones de esta escuela fueron con ciertos criterios de selección de las compañeras para participación. Hoy día hemos estado llegando incluso a militantes que no necesariamente se sienten representadas por estas temáticas o que no es lo primero que les... Entonces, también para homogeneizar elementos y para ir abriendo conciencia. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que es importante, indudablemente, que tenemos que seguir perfeccionando nuestros mecanismos. Solo quisiera, y yo sé que no están las preguntas, pero a propósito de reivindicar, digamos, dos aspectos que para reforzar, digamos, que sería muy bueno reforzar en esta moción parlamentaria, tanto el ámbito de las sanciones como el ámbito de los incentivos económicos. Chile llega tarde a las políticas y a las acciones afirmativas para una mayor representación de las mujeres en el mundo de la política. Recién lo hicimos el año 2015 y la primera expresión que lo tenemos en la parlamentaria del 2017. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el proyecto a presentar, y lo digo en este caso cuando fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet, también pudimos hacer el estudio de cómo se comportaban los demás países con estas legislaciones en términos de cuotas. Y también vimos todas las trampas y pillerías. Por eso es que el haber propuesto que hubiera incentivos económicos para la electividad, como también para el financiamiento de campaña, y al mismo tiempo la sanción en el no cumplimiento, dentro de los marcos de nuestras propias legislaciones, porque hay otros países que eligen por lista, no por candidato, en fin, pero adecuado a lo nuestro, era una manera también de decir, ojo, aquí no pueden seguir haciéndose trampa también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Pascual. Le ofrezco la palabra, Karina. Ahí sí. Seré breve porque entiendo que es el acuerdo de hasta las 6:30 que se acabe la comisión. Poder agradecer nuevamente que nos hayan invitado como partido para poder exponer nuestra postura respecto a este tema. Creo que el tema de las alcaldías y los gobernadores regionales no va a ser tan fácil, yo creo que poder encauzar, porque efectivamente la mayoría de los alcaldes incumbentes están en ejercicio y probablemente los gobernadores por cultura, estructura, cargo, etcétera, probablemente también van a tender a ser hombres. Y por lo mismo yo creo que primero pasa por cambios culturales profundos de los partidos que puedan incentivar a más liderazgo femenino, pero tienen que ir acompañados con leyes. Entonces yo creo que es un imperativo de que la legislación incluya estos aspectos, porque si no nunca vamos a poder fomentar la participación política de mujeres, principalmente en los cargos unipersonales. Así que yo creo que una buena alternativa podría ser la que está planteando el Partido Comunista a través de Claudia Pascual, de que finalmente en las listas nacionales se establezca un número o un porcentaje de participación política de mujeres. Nosotros, a su vez, como Partido Socialista, y un poco rescatando la pregunta de la diputada Carvajal, hemos incorporado nuestras resoluciones internas de que cuando se hagan primarias internas del partido, pudiese competir sí o sí un hombre y una mujer. Porque eso, o sea, sabemos que en algunos lugares es más difícil, pero eso sí incentiva a la creación de nuevos liderazgos en el territorio. Y yo creo que también podría ser una propuesta de que las primarias pudiesen participar sí o sí ambos géneros. Segundo, respecto a los mecanismos internos, yo creo que insistir con esto, nuestras decisiones son en la Comisión Política del Partido, que es la instancia máxima del Partido Socialista, pero estoy convencida que sin ley no hubiesen habido tantas candidatas. O sea, yo creo que sin ley de cuotas los partidos políticos no hubiesen incorporado nunca el 40%. Entonces creo que se hace necesario, como lo decía, el cambio cultural, pero también el apoyo con la legislación. Y creo que en esto ha sido fundamental el 10% fomento de participación política de mujeres. Y aquí quiero también hacer una consideración, pero también una exigencia al CERVEL. Primero porque en su último instructivo dice expresamente que el 10% no puede ser utilizado en formación de candidatas. Entonces, claro, se hace en formación de liderazgos,
pero evidentemente que nosotros aspiramos a estar en cargos de representación popular. Entonces la prohibición expresa que hace el CERVEL en su último instructivo creo que es sumamente discriminatoria y además que no va con el espíritu de lo que estamos conversando acá. Así que ojalá pudiesen ver eso. Y en segundo lugar, que nosotros hemos en el Partido Socialista descentralizado los recursos, no solamente haciendo escuelas en Santiago o en las capitales regionales, sino que en las comunas. Y yo creo que eso también ha incentivado a mirar la próxima elección municipal. Así que ojalá, y se lo pido encarecidamente a la Comisión a nombre del Partido Socialista, de que esta ley pudiese dar cursos, pudiese aprobar en todos sus niveles. Yo creo que es importante incorporarlo en nivel unipersonal y también en los cargos que son a nivel colectivo, como el tema de los concejales y los cores. Así que eso. Muchas gracias. La verdad es que queremos agradecerle enormemente que hayan asistido. Y al mismo tiempo, como lo hemos hecho con las otras representantes de los partidos, convocarla a que trabajemos en conjunto. Yo sé que el Partido Comunista, el Partido Socialista, diríamos, todos los partidos están representados en esta mesa muy buenamente. Y de esa forma también canalizar la posibilidad, ya entrando en el propio proyecto, de generar algún tipo de indicaciones, propuestas. Y de la misma forma nos gustaría también que nos hicieran llegar los documentos que ustedes han hoy día expuesto en el caso del Partido Comunista, en el caso de Karina también, y obviamente que generemos también en la discusión la posibilidad, como digo, de generar, de tener un proyecto que sea en principio muy bien estudiado, tratado y con ojalá la voluntad política que siempre le pedimos, que ojalá ustedes la manifiesten también en sus presidentes de partido y en definitiva a todos, porque transversalmente a los que representan el gobierno también, a fin de que podamos tener un proyecto rápido y ojalá antes de la próxima elección municipal o de gobernadores regionales. Así que bueno, dígame. Sí. Como tuve que ir a votar la Comisión de Seguridad, entonces me perdí una parte importante. No sé si acordaron en algún momento o se explicitó los invitados que vienen, si está considerado el Ejecutivo, Sexpress, por ejemplo, DIPRES, a propósito de esto, que ojalá requiera financiamiento un proyecto como esto, y por cierto el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque necesitamos una opinión del Ejecutivo, pero en sus tres áreas más fundamentales, que es patrocinio, recursos y la mirada obviamente de género. Estamos justamente en la etapa que estamos cerrando con algunas invitaciones que ya hemos hecho, entonces tenemos que trabajar el tema de los tiempos. Tenemos, a propósito de lo que ustedes decían del CERVEL, ya en reiteradas 2 veces la invitación al director, y la verdad es que vamos a insistir en ello. Nos quedan todavía 3 partidos más, o un poco más, creo que 3 o 4, y obviamente que vamos a invitar, como lo hemos hecho en todas las comisiones, también al Ministerio de la Mujer, y generar, como digo, en conjunto, con voluntad política, también la posibilidad de que esto se le dé celeridad, que se le dé urgencia, que podamos tener, obviamente, un proyecto a corto plazo. Así que muchas gracias por haber asistido y sin más que tratar, damos por terminada esta sesión. Se abre la sesión.